nosotros dejamos o perdimos cuando pasamos de la programación lineal a la programación entera. Y lo que dejamos atrás fue esa parte del análisis sensibilidad como un reporte. Ahora, si nosotros queremos hacer un análisis de sensibilidad, nosotros tenemos que elaborar ese análisis de sensibilidad, ¿verdad? Entonces, para elaborar ese análisis de sensibilidad, ya nosotros tenemos que tener algún tipo de ganar un poco de experiencia en el sentido de cuál restricción es más importante, porque para comenzar a hacer el análisis de sensibilidad sobre esa restricción. Y nosotros, por ejemplo, en la clase del pasado estuvimos trabajando sobre una restricción que era importante o que se volvía fundamental y que tenía que ver con la capacidad. Por ejemplo, nosotros decíamos que podíamos ir variando esos valores de la capacidad y lo que nos interesaba era ver qué es lo que pasaba con la solución y con el valor de la función objetivo cuando nosotros vamos cambiando esa capacidad. Y sobre eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando sobre eso en la clase de hoy. Trabajemos, por ejemplo, el problema de las estaciones de bombeo. ¿Profe tiene otra guía? Está en aula, parece. ¿Con hablar? Sí. Creo que sí. Creo que la traje impresa. Para contaminar el... ¿Guía de programación entera? ¿Así se llama o no? Sí, ¿usted habla? Sí. Sí, está en habla, pero porque yo no vi la clase pasada. Y yo tampoco. ¿Tiene otra? Sí. Que yo amorosamente la dejé en el auto. ¿Quiere ¿Ah? No sé cómo voy. bomberos. ¿Qué viste la clase pasada de clase? ¿Cómo le fue? Materia. ¿Para de este bien? 51. Tengo un 91. Bueno. ¿Hay otro? 41. Muchas gracias. Come. ¿Tú? ¿40? ¿40? ¿Pero bombero? Sí. Tú solo. De las estaciones de bombeo. Tú solo. ¿Te fue bien? No te creo nada. Un 51. Un 90 ya. Sí. ¿Se fue bien, po, no? ¿Viste lo que te decía? ¿Te fue bien o no? Sí. ¿Yo te digo? No. ¿Tú? 91. Eh, 50. no les di actividad para el certamen 1. ¿Para subir la nota? ¿La nota? Sí, yo recuerdo que le había prometido que antes de cada certamen íbamos a llenar. Pero puede ser el foro. Y a eso iba. O sea que les doy la opción de que resuelvan el certamen, ¿verdad? Y lo suban al lado. Ah, qué buena. Vamos para 7 puntos sobre el certamen 1. Sí. Es voluntario, no es obligatorio. Póngale 10. Sí, va un poco a poco. Pero Sí, todavía nos falta el certamen 2. Pero por lo menos Es opcional, ¿no? sí, no. ¿Viste? Pero profe, los 10 puntitos, los 17 puntos son décimos, ¿no? ¿Quién? Veamos, este tipo de problemas que nosotros tenemos aquí, problemas de estación de bombeo, hay algunas actividades que nosotros tenemos que ir identificando aquí. Primero, tenemos que identificar cuál va a ser la variable de decisión que nosotros vamos a tener en este caso.
¿Perdón? Cantidad de estaciones, y esa cantidad de estaciones vendría a ser un resultado, ¿verdad? O sea que eso va a ser un resultado, pero para llegar a saber cuántas son las estaciones, nosotros necesitamos algo que nos permita ir contando cuántas son. Observen aquí, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 11 barrios, ¿verdad? Y no sabemos si en cada uno de esos barrios nosotros vamos a tener o no vamos a tener una estación de bombeo. Por lo tanto, observen que ahí tendríamos una variable de decisión. La variable de decisión vendría a ser si construimos o no una estación de bomberos en cada uno de los barrios. Y observen que si ya tenemos, gracias, si ya tenemos esa información, entonces nosotros podríamos indicar, en ese caso, vamos contando y nosotros determinaríamos entonces cuántas son esas estaciones de bomberos que se van a construir, ¿verdad? Veinticuatro. 24. Micrófono 24. Gracias. Allá. Ya, dime. ¿Qué le pasa, JP? Venga, un poquito más adelante. Ay, papá. Viene tarde. La temperatura es mayor. ¿Sí? Por atrás. Observe que ahí hay una condición que es relevante. Nos dice, una estación de bombero puede ser localizada en cualquier barrio. Por lo tanto, hasta ahí entonces nos permite definir la variable de decisión. Y nosotros tendríamos entonces una variable de decisión xy igual a 1 si se construye una estación de bombero en el barrio y para i igual 1 hasta 11. Y tomaría el valor de 0 en caso contrario, ¿verdad? Claro. Gracias. En la parte A, lo que nos pide es que si el alcalde desea que todos los barrios sean atendidos por a lo menos una estación de bomberos, ¿no dice? ¿Cuántas estaciones de bomberos deben ser construidas y dónde? ¿Qué es lo que tendríamos que determinar aquí? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Pero eso es como construir una estación en cada barrio. Podríamos localizar una en cada barrio. Ahí sería una alternativa. Pero ¿será eso lo que nos están pidiendo? El mínimo de estaciones para cubrir el concentrado. Entonces, tendríamos ahí como función objetivo minimizar el número de estaciones. Pero es que no entiendo. ¿Cuántos De bomberos. edificios se cubren con cada estación de bomberos? ¿No dice nada de eso? ¿En la tabla? Y No, dice los edificios, pero no. ¿Cuántos ¿cómo edificios se nosotros cubren con cada podríamos estación? saber cuántas estaciones de bomberos tenemos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pero Dígame. no entiendo porque no dice cuántos edificios es recomendable que una estación de bombero atienda. ¿No? Entonces como que no sé cómo. No, yo tampoco sé también.
no sé cómo. Yo tengo para segunda pregunta. ¿Cuál recomendaría y por qué si tenéis dos de avanzar el mayor número de población? Por el número de edificios. Exacto, pero No, el número porque de además edificaciones dice que- cubiertas con esas dos. Además dice que el incendio se puede atender por la que está en el barrio más, se puede atender la del barrio más las adyacentes. Más las adyacentes. Pero ¿cuál es la exigencia? La exigencia es de que todos los barrios tienen que ser cubiertos por uno. Por lo tanto, si tiene una edificación o tiene 1000 edificaciones, es irrelevante porque igual tiene que ser atendido. Eso es como la pregunta. ¿Verdad? Claro, pero por ejemplo la 3 que colinda con la 1, la 4, la 5, la 8, no, la 5 y la 2, si pongo una I tengo 5 cubiertas, 6 cubiertas. Sí, es que no sé qué criterios debería usar, como que podría decir que ¿La 1 cuántas están cubiertas? Observe que ahí, ¿qué es lo que surge? Recuerda que nosotros la clase pasada estábamos trabajando y nosotros decíamos, si tenemos profesor y asignatura, decíamos, esta asignatura puede ser impartida por estos profesores. Y después nosotros verificábamos que todas las asignaturas tengan algún tipo de estudiante. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir un barrio. es posible atender una larga de Por lo tanto, en este caso, la estación. La estación es El barrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por ejemplo. Y aquí tendríamos el barrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 1 cubre el 1, el 2 el 4. Por ejemplo, ya, si tuviésemos una estación de bomberos en uno, Está cubierto el 1, el 2, el 3 y el 4. podríamos decir que cubrimos ahora 1, entendí. 2, 3 y 4. 3 y 4. 3 y Tres, 4. Y 4. Los demás No cubren. no cubrimos. Y si tenemos el 2, El 1, el 3 y el 5. Y el 2. 1, 2, 3, 5. 3, 5. 5 y el 2 también. Sí. Ya. Observe, ¿qué es lo que nosotros decíamos anteriormente? Anteriormente, cuando nosotros estábamos viendo, por ejemplo, ¿Cuál es más eficiente entonces? En este caso, el decíamos, 3. ¿sabes qué? Si tenemos esta área geográfica y nosotros queremos determinar si es que, por ejemplo, si colocamos aquí una antena de observación, un punto de observación para ver en el caso de que exista una posibilidad de incendio, nosotros decimos desde aquí podemos qué áreas conseguimos atender. Es lo mismo que nosotros estamos diciendo aquí. Si tengo una estación de bomberos aquí, yo puedo atender a todos los que tengo en esta parte. ¿Cuál es nuestra variable de decisión? ¿Cuál estamos definiendo como variable de decisión? Si se construye o no. Si se construye o no. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que aquí tendremos x1, esto será x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 9, 10 y 11. La lectura de esta tabla de esta manera, nosotros, yo creo que está claro cómo lo hacemos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y observe que si es que nosotros, en este caso, cuando estamos tratando de construir esta parte, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si vamos a construir, la información la estamos sacando de esta parte, de la adyacencia que exista en este gráfico, ¿verdad? Si es que nosotros tuviésemos, si aquí tendríamos profesores y asignaturas, la información que nosotros estamos buscando para llenar esta tabla sería del currículum que tiene el profesor, para ver si que puede impartir o no una determinada asignatura. Miren por favor la misma tabla, o el mismo gráfico, pero ahora miren al barrio 1. Al barrio 1, miren así, por líneas. Al barrio 1, ¿desde dónde le podríamos atender a ese barrio 1? Desde 1, 2, 3 y 4.
Por lo tanto, y observen, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que buscamos garantizar? Aquí, cada uno de estos barrios tiene una determinada cantidad de edificaciones, pero en la parte A nos dice que eso no es relevante. Lo que necesitamos es que exista, que este barrio de aquí, o que este barrio tenga por lo menos una estación que pueda llegar en caso de que necesite. ¿Cómo diríamos eso? O sea que al final como que voy a escoger siempre el X que tenga más barrios adyacentes. Por ejemplo, para el barrio 1, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos? Que la cantidad... X1 más X2. más X2, más X3, más X4, ¿qué son? Ellos son todos de donde podemos llegar hasta el barrio 1. Igual que uno. A lo menos, mayor o igual que 1, ¿verdad? Necesitamos que exista por lo menos 1. Por lo tanto, sujeto a cobertura obligatoria de cada barrio. Por ejemplo, para el barrio 1, ¿qué es lo que estamos diciendo para el barrio 1? Decimos entonces X1 más X2 más X3 Hasta el 11. X4. Si yo les pediría, describa por favor qué es lo que quiere decir eso, traduzcamos a palabras, qué es lo que quiere decir esto, esta suma de todos ellos. Cuando lo miramos para el barrio 1, la cantidad de estaciones de bomberos que pueden llegar a dar atención al barrio 1. Nosotros buscamos que ellos sean mayor o igual que 1. Observen que este mayor o igual que 1 es lo que nos está diciendo que tiene cobertura obligatoria. Y así para todos los demás. Díganme por favor, ¿cómo sería para el barrio 2? 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 2, 3 y 5. 3, 5 mayor o igual que 1. ¿Verdad? Y así sucesivamente hasta el barrio 11, que sería 9, 10 y 11. X9 más X10 más X11 será mayor o igual que 1. Observe que si es que nosotros no tuviésemos Voy a tener que nada de construir estas 3. restricciones y nosotros le decimos queremos minimizar la cantidad de estaciones de bomberos, ¿cuántas va a construir? 3. Si es que no le damos ninguna de las restricciones, le decimos queremos minimizar esta suma. 0. Cero para cada uno, no construye nada. Entonces, como comienzan a surgir la exigencia de que cada uno de los barrios tenga que ser atendido, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a decir aquí? Nos va a decir entonces que en este caso tenemos que ir construyendo estaciones de bombeo de manera tal que todos ellos, independiente de la característica que tengan, deban ser atendidos. Usted diría si están con computador, implementalo, por favor. Dígame. Ay, terminamos la planificación. ¿Terminamos? Fin de semana. Ah, qué bien. Horrible. Pero terminamos. Fue una experiencia religiosa. Me imagino. X. Proyecto. Excelente. En verdad no sé cómo lo estaba haciendo esta clase, pero voy a tirarle con lo que me tenga.
sí que para que cuando lo vayan a implementar, hay alguna manera que les pueda ayudar aquí. Por ejemplo, cuando estén escribiendo esta restricción, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a sumar x1 más x2 más x3 más x4 y así con cada uno de ellos, pero ahí existe mayor posibilidad de que cometan algún tipo de error. Si ustedes construyen una tabla de este tipo, tal vez se les puede facilitar. Pongan, por ejemplo, después barrio 1 hasta los 11 barrios, y creo que yo haría. Multiplicaría todo este vector por este vector de aquí, que vendría a ser las variables de decisión. ¿Y qué es lo que voy a tener? Esto como es 1, y esta de aquí la variable de decisión, voy a tener x1 más x2 más x3 más x4, aquí es 0, por lo tanto, toda esta parte de aquí no va a aparecer. Por lo tanto, cuando ustedes multipliquen estos coeficientes por esto de aquí, ustedes van a tener esos elementos. No entendí. Pero ahí habría que hacer la matriz entera. ¿Entendieron la idea? No. ¿No? Asuma que aquí, por ejemplo, usted tenga elementos de este tipo. A y J. ¿Verdad? Estos elementos A y J usted los va a determinar. A y J aquí será 1, 1, 1, 1, aquí entonces será 0. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que usted va a tener? El equivalente sería ¿qué cosa? A1, 1, x1, A1, 2, x2, y así Ya. sucesivamente. ¿Sí? Sí. Entonces, para facilitar esa operación, ¿por qué? Esto de aquí es más fácil de ver que verlo esto de aquí cuando lo están formulando. Profe, y ahí en la X2 puso un 1 porque es como un ticket, como positivo, así como el código binario 01. Aquí, No, en la fila del X2. del X2, Sí, puso 1 porque es como el código binario 0 no, negativo. porque sí, o sea, 1 para decir que, Sí. que se tiene y 0 en el caso de que no. Ya. Trabajamos con eso, con booleanas las hacemos. Ah. Es al revés, parece.
¿Cuál es la función para multiplicar matrices? Matricial de dos matrices. No tengo idea. Ni tampoco. No, es suma producto, no sé qué se me olvida, suma cuadrado. No entendí sobre lo que fue las matrices. Yo creo que esto. Que estas son las variables que deberían ir variando. Y si esto, por ejemplo, fuera 5, tú después lo multiplicas por la variable 1. Y si aquí es 0, te va a anular todas las x. Entonces automáticamente te suma. Mira. Una vez al darle. Entonces, para que no te, supuestamente para que no te equivoques, aquí donde te va a quedar x1, x2, x3, x3, ¿cierto? Y esto va a ir cambiando. Tú lo multiplicas por el factor que es este, donde se te van a anular en este caso todas las x de acá porque van a estar multiplicadas por 0. Aquí todas esas, aquí, etc. Entonces, tus restricciones son, en el caso de la variable 1, del barrio 1, x1, x2, x3, x4. En el caso de entonces aquí simplemente así somos producto de la primera fila por esa, por esa, o por esa, o por esa, por esa. Y te daría las restricciones. ¿Cachai? No entendí. O sea, me siento como tonto. Esta weá es mayor igual a 1 y con x ¿cuál quieres fijar? ¿Qué hago? A ver, nuevamente, para entender. Esta la multiplico por la de arriba. La idea es que esto, el solver lo que va a hacer es variar todo esto que está en verde, ¿cierto? ¿Va qué? Variarlo. Esto es lo que va a modificar, Ya. ¿cierto? Al x1 le va a asignar una estación, al x2 le va a asignar 0, al x3 le va a asignar 1, lo que sea, lo que optimice. La función objetivo está ahí, que va a ser la suma de todo esto, porque la idea es que sea lo mínimo posible, la menor cantidad de estaciones que tenga, Ya. ¿cachai? Que sea posible construir. Ahora, ¿qué pasa? Que tú tenés que cubrir todos los barrios. Entonces aquí hiciste una matriz de la cobertura de los barrios. La estación 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4, etc. Cubre al barrio 1, o sea, la estación 1 y la 2 cubren 1, 2 y 3, 4, cubren el barrio 1. Ya. Entonces, si tú multiplicas esto por esto, por ejemplo, en el caso del barrio 1, lo multiplicas por las estaciones, el factor de cuáles cubre, cuando haces la restricción, que en el fondo la restricción que tiene es x1, x2, x3, x4 mayor o igual a 1, en vez de escribir todo eso para cada uno, ¿cachai? Que tenéis que irlo cruzando, el sistema lo hace solo, porque como tenéis la matriz, donde estén borrados, por ejemplo en el barrio 1 dice x1, x2, x3, x4, el x5, 6, 7, 8 valen 0, entonces te multiplica por 0 arriba, ¿cachai? Ya cuando, claro, no pueden haber ceros arriba. O sea, en el verde pueden haber ceros. Sí, no, pero no pueden haber como, que ahí no va, ahí me van a quedar, que no entendía cómo me iban a quedar como pues, sí, o sea, como cubriendo todas, pero sí, po. Y en el 7, Para que cheque. y en el 11. 2, 7, 11. Si no me equivoqué poniéndolo 1. 1. Viendo el dibujo, si no me equivoqué. ¿Dónde está su versión verde? Datos. Una prueba al tiro. Tiene sentido. Tiene sentido porque si las estaciones no se necesitan tanto. Minimizarlo, cambiar de la celda. ¿Lo bajo o apago uno? Me baje, pero 22. 22. 21.
Mira, desde el primer esquina, No me quedo tan helado. Afuera está muy helado y van a sentir un golpe. Sí. va a haber- 21. 21. Sí, 21. 21, 21. Todo esto. Yo dije 24. Pero se supone que 24 es la temperatura estándar. ¿Y cómo era la última restricción? Fue bien, pero ¿cómo te fue? Claro, Gonzalo como que no dice ni nada, le pregunta a todo el mundo, nunca dice su nota. ¿Ah? Le pregunta a todo el mundo, nunca dice su nota. Un 80 y algo dijo. ¿Dijo? Sí, pero a regañadientes. Por eso por eso le pregunté varias veces. Porque no, No caché. no quería decir. Como de esa última restricción. Que todos los X existen entre sí. Que sea binario. Ah, bin. ¿Eso? Eso, binario. Bueno, todo eso es binario. Bien. Aceptar. Buena. No, acá ya dice bin. Tres, la 7 y la 11. Es que sí, pues tienen lógica, pero te puede salir también las 2, las 7 y las 11. Pero esta es la que minimiza po, y cumple con todas las restricciones. Pero las 2, las 7 y la 11 también. 3, las 7 y 11. ¿Cuánto? 3, 7 y 11. 3. Bacán. 4. Es que la 3 cubre todo eso, la 8 también. Y la 9 también te va a cubrir la 11. Es que tiene lógica, o sea, pueden sacar esa. Siempre son 3. Ya, ¿qué hay que hacer? A ver, ayúdame a entender completamente. ¿Cómo hiciste para arriba poner se suman, se multiplica? ¿Cómo? No entendí. ¿Aquí qué hago? Ya, esto ponlo en otro color para que sea más fácil verlo. ¿Cómo en otro color? No lo mismo, va en cualquier otro color de fondo. Ah, ya. Eso va a ir variando, ¿cierto? Sí, con solo. Ya. Y aquí tu función objetivo es la suma de todos los X. Porque Ya. la idea es minimizar tu X, ¿cierto? Exacto. Entonces crea tu celda de función objetivo. Entonces esta es la suma de... Ya. Después... Entonces, después tú tienes tu matriz, ¿cierto? Que en el fondo es todas las combinaciones de X1, X2, siendo X1 el número de estaciones de bomberos en esta comuna, ¿cierto? Etcétera, que te cubren a todos los barrios. Entonces, tienes restricciones ahora. Tus restricciones dicen, por ejemplo, para el barrio 1, que la suma de X1 más X2 más X3 más X4 tiene que ser mayor o igual a 1. Ya, ¿Cierto? entonces esto es como suma... No podéis tocar esto lo vamos a ver todo. No podéis alterar. Aparte tienen las restricciones se ponen aparte. El solver. No, aquí tenéis que anotarlo para que sepas la hora. Entonces, restricciones, ¿cierto? Entonces va a tener restricciones para cada uno de tus barrios, distintas. Entonces va a tener 11 restricciones. Okay. Anota las 11 restricciones, del 1 al 11. Entonces, 1, 2... Una para cada barrio. 11 restricciones. Entonces las restricciones son... Tu restricción va a ser, en este caso, la suma de X1 más X2 más X3 más X4 que va a ser mayor o igual a 1. En el otro caso, 1 más 2 más 3 Pero más hacia 5 acá, mayor o hacia igual a acá. 1. Claro, porque estas son las estaciones de bomberos, pero estos son los barrios. Entonces, el barrio 1 necesita que por lo menos la estación de bomberos 1, 2, 3 y 4 te den 1. ¿Cachai? O sea, que por lo menos una de esas 4 te construyeron, etc. Entonces, ¿cómo haces eso? En vez de hacerlo manual y multiplicar X1 más X2 más X3 más X4 por ¿cachai? Tú haces Esto suma... eso por el de arriba. Pero a ellos es necesario completar con 0, ¿cierto? Para los productos basta con poner los 1.
Esto es suma, ¿cierto? Suma de aquí. Estás cada uno de estos multiplicando por el de arriba. O sea, porque esto lo puedo cambiar. Y tú, a ti en este caso, en el barrio 1, te da lo mismo lo que pasa aquí. Entonces, estos son ceros. Lo que implica que este por el de arriba te va a dar 0, ese por el de arriba te va a dar 0, este por el de arriba te va a dar 0. ¿Por qué tienes 0? Entonces, en vez de hacer esto como fila por fila, tú aplicas suma de producto, la función suma de producto No sabía que existía suma de producto. O sea, a lo mejor Suma sí, producto. pero nunca. Ahí está. Suma producto. Y lo que va a hacer es que tú multiplicas esta fila por la fila que veis variable, ¿cachai? Por esta. Entonces lo que se hace de aquí, por ejemplo, si te dan 5 en el 1, se va a multiplicar por ese 1, ¿cachai? Si te dan 5 de aquí, se va a multiplicar por 0 porque no es relevante en tu barrio. ¿Cachai? ¿Profe, eso uno también puesto? Y eso tú lo podías arrastrar para abajo, excepto que si querías arrastrarlo para abajo tienes que movilizar el de arriba porque el de arriba no cambia. 5, 6, 8, 9 líneas. 16. Pues esa es una restricción. Y la otra restricción que hay un problema es que todas estas X tienen que ser o ceros o ceros. ¿Cachai? Esto todo lo te metí a hacer. Y espera, el 9. En el 9 diría el 5. O sea, ¿cuál es el resultado objetivo? El 1, 1, A ver, no. Entonces es el objetivo. Esta. Esa. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Minimizar. Eso, vamos a minimizar la cantidad de... Cambiando las variables estas. Eso es. Y ahora vamos a crear la restricción. Agregar que estas sean binarias. ¿Cierto? Claro. Aceptar. Ya después, otra restricción es que Todo esto que tienes aquí, que es el producto de esto con la fila que corresponde arriba, agárralo todo abajo. Todo eso tiene que ser mayor o igual a 1. al revés. Mayor o Tiene que ser igual. mayor o igual a 1. Ahora yo lo que no estoy segura. Está en el 5. A ver, por no aceptar, si es que no te funciona, ya sé que va. ¿Ya? Ya, pon resolver. Ya. Estos números son la cual que podemos ¿El lenguaje binario no dice? Sí, no sé. Pon cancelar. Esta es la suma, ¿cierto? Sí. Debí poner 1 a todos, porque ese tiene que ser mayor o igual a 1, ese mayor, pon 1 acá al lado. En el 0, después en el 1, o sea, en el 2, ese de ahí, la siguiente. Ya intenta correr de nuevo. Y esa última restricción voy a tocarla. Eso, que sea mayor o igual ¿Qué? a esa una. Y ahí, esta parte, esa línea, solo la tenemos. Aceptar. deja borrar todo lo que es. Y van a resolver. Esto, espérame, B3. Sí, El objetivo 3, 7 y 11. Pero es que te digo, son raras, como que puedes hacer más de una combinación que te cubra todo. sí, pues, siempre van a ser es 3. supone que está en blanco. 1, 2, 3, 4. ¿No? La primera. ¿Pero es que cuánto te dio tu mínimo? Eso está. Se queda el mismo óptimo cuando tienes que hacer. A 1. A 1. Puede ser que Pero, ¿cachai que solver? Como que mi solver es como estúpido porque le dije binario. Ver, cambiar. ya sé, espérate, cambiar. Eso, métete, apretar de nuevo. Igual binario. No, pon binario de nuevo. A ver, por no aceptar. Aquí te decía igual. No sé. A ver, y aquí, jeje, no sé cuánto no es linear. Simplex. 1, 1. ¿Qué te dice? Ah, ¿verdad? ¿Qué te dice esta parte? ¿Qué era esa wea? No sé, ¿y cuál te dio? Y en el 1. 3. Me dio la 1, la 6 y la 10. Y la 10. Pongo, a ver, la 10. Se me quedó en el 2. La 1, 7 y en el 1. la 6 A ver, vamos. y la ya. 10 sí, cubre todo. Igual. Pero veamos, hagamos lo que dijo el profe. Para que esta hueá tenga sentido.
Según tú, ¿cuál es la función? Sí, pues. Es que igual las cubre todo. Control Z. Igual voy a revisar porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Voy a revisar la materia. Aquí es uno. Es que si lo haces correr de nuevo el solver, seguramente se va a cambiar. No, yo lo olvidé, pero no me. ¿No te lo cambió? 2, 4. A ver. Si borráis los números de ahí. 1, 8, 9. 1, 6 y 10. Yo a ti te digo 1, 7 y 11. La prueba sería 1, 8 y 9. 1, 8, Estamos ya. 9. Sí. ¿Hay distintas soluciones posibles? Pero con el mismo mínimo. Sí. Pueden existir múltiples. Más combinaciones. Ah, ya. Pero observe que Tres. cuando nosotros decimos que una solución es válida si es que todos ellos son mayor o igual que uno, Ujú, ¿verdad? ujú. Y observe que este de aquí puede ser. Sí, también me dio 3, pero tengo otra combinación. Yo con la 3. Me dio con la 3, 7 y 11. A mí me dio 1, 6 y 10. A mí 3, 6, 9. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 3, 1, 2, 3. Aquí en este tipo de problemas la posibilidad de encontrar múltiples soluciones es mucho más frecuente. Es mayor que en el caso de programación lineal. 1, 3, 4, 6, 7. Pero ¿por qué? Profe, a mí también me he dado otra respuesta y yo me he equivocado. Por eso me he dado igual. Profesor, ¿puedo volver a resolver? Bueno, aquí efectivamente me faltó uno, no aparece. En el 8. ¿O no? O sea, control Z. No, aquí. ¡Ay! No, Cinco. sí, es 5, toca el 8. El 5. A ver, dígame, yo lo voy mirando el mapa. Si revisamos tu matriz. Que revise, dame el 6. Tengo en el 6 del 3 al 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Ujú. En el 7 tengo el 4, ¿Ya? el 6, el 7 y el 8. Sí. Ah, ¿en cuánto dijiste? ¿El 7? En el 7 Sí, tengo el 4, 4, el el 6, 7 y el 8. 6, 7 y 8. En el 8 tengo del 5 al 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Ya, en el 9 tengo el 5, el 6, el 8, 9, 10 y 11. Sí. En el 10 tengo el 8, 9, 10, 11. Ujú. Y en el 11 tengo el 9, 10, 11. Sí. O sea, el 5 me había comido un mono. Me comí uno en el 5. Revisar. Datos. Solver. De nuevo. Resolver. 3, 7. Sigue dando la misma wea. Solver. Simplex. Resolver. 6. Aceptar. Ahora me da 3, 6 y 9. 1, 3, 1, 3. Ahí hay 4. 1, 3, 4. Las dos son cargadas. Sí, pero es que lo traje porque fui a la casa de mi hermano y como que me llevé ese cargador para poder cargar el celular en la noche. Y ahora está como cómodo. Super cachilupi. Sí, pero no es como traer esa cual en la No, ni mochila, cagando. porque es como gigante, es como para el ¿Se velador. desarma o no? No, Ah, es como además para el es velador. siempre, sí. Como que Y puedes cargar el reloj también, ¿no? sí, pues lo cargo ahí. Y aquí los audífonos.
poner los audífonos. ¿Y el Mac? No, Ah, ya. no, pero es para Mac. Es para el reloj de Apple y para los audífonos de Apple. ¿Y no carga otra cosa que no sea Mac? Yo creo que sí, Esa era mi pregunta. por inducción sí. Pero Por aquí inducción. igual esto es como que el cosito, la concavita, El de Line, está sí, hecha para el Apple de Watch. hecho, sí. Pero hay para Android. No, sí, tengo. Asumamos, por ejemplo, que Pero tengo una agüita chiquitita. No tengo Apple Watch, en tengo el, Watch en el barrio 4 normal. existen varios hospitales y escuelas. Por lo tanto, ¿qué dirían ustedes en base a partir de los resultados que ustedes tienen? Sabiendo que en el barrio 4 existen varias escuelas y hospitales. Obligaría a poner una estación en el barrio 4. ¿Obligaría? A poner una estación de bomberos en el barrio 4. ¿Ya? ¿Otra alternativa? Sí, Ya tenemos una posibilidad. Que No ponerla. el barrio 4 tengan una estación de bomberos. Por lo tanto, la exigencia de que sea mayor, que pueda ser atendido por Dos. mayor igual que uno ya no sería suficiente, ¿verdad? Claro. Exigiríamos que tenga que ser por lo menos Por dos. por lo menos dos estaciones de bombeo, ¿verdad? Observe que a partir de aquí nosotros podemos comenzar a entender o a hacer un poco de gestión sobre este lado. Pero, ¿qué es lo que nos dice? En este caso lo que nos dice es que esta exigencia, cuando nosotros lo dejamos de esta manera, lo que nosotros estamos diciendo es que cada uno de esos barrios tiene que ser atendido. Si ustedes, por ejemplo, toman cualquiera una de las comunas de Santiago, por ejemplo, y dicen, ¿saben qué? Asumamos que por condiciones legales, toda manzana censal de una comuna tiene que ser atendida en caso de ser de alguna emergencia, tiene que garantizar de que pueda llegar una estación de un carro bomba en por lo menos 15 minutos. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar ahí? Lo que ustedes van a encontrar, si toman una comuna cualquiera, Ñuñoa, por ejemplo, y hacen eso, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar varios puntos o varias manzanas censales que ustedes no van a conseguir llegar dentro de esos 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí una primera manera de comenzar a estudiar, a trabajar esos problemas, es como lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que decimos? Lo que decimos en este caso es que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que no tenemos, o la autoridad va a decir que no tenemos presupuesto para construir esas 3 estaciones de bombeo? Porque con esas 3 nosotros conseguimos atender a todas ellas. Nos dice, tenemos dinero para construir a lo más 2 estaciones de bombeo. ¿Qué es lo primero que va a salir? ¿Qué es lo primero que va a surgir a partir de esa información? Que tenemos dinero solo para 2 de ellas. Para abrir la máxima cantidad Que no toda la población está Que no toda la población va a ser, por lo tanto, no tenemos presupuesto para atender a todos ellos bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Hasta aquí, observe que no necesitamos nada que nos diga si es que estos barrios van a ser atendidos o no, porque ya teníamos la exigencia de que todos tengan que ser atendidos. Si ahora no tenemos esa exigencia, sino que por cuestiones presupuestarias nosotros hay algunos que vamos a cubrir y otros que no, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Para este barrio 1, ese barrio 1 puede ser cubierto o no. Pero no sería, por ejemplo, igual ahí iban a usar los datos del número de edificaciones. Quizás como que sacrificar el barrio con más bajo. ¿Ya? Ahí va a depender cómo decir, quiero cubrir la máxima cantidad de barrios o la máxima Cantidad de edificaciones. Entonces, al sacrificar el 3, que es el barrio más pequeño, el barrio más... Pero es el que más cubre, y el que más Pero- adyacentes tiene. Pero el 3, si no lo cubre nadie, tiene menos personas. Pero el 3 cubre el 2, el 3, el 5, el 6, el 8 y el 9. Estratégicamente, sí, pues.
Observe que Bueno, sí. cualquier una de las alternativas Tengo un que 6. vayan a surgir aquí, podemos estar conversando y podemos estar hasta más de las 11. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Observen esto, ¿cuántas variables de decisión existen? Existen 11 variables de decisión. Cada una de esas variables de decisión tiene dos alternativas, o es 0 o es 1. Por lo tanto, para cada una de esas variables de decisión solamente tenemos dos posibilidades. Y son 11 variables de decisión. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones posibles tenemos? Aquí es lo que les quiero decir aquí. Que cuando vayamos conversando de esa manera, cuando sigamos conversando de eso, ¿qué es lo que estaríamos viendo dentro de lo que nosotros conversamos en la asignatura? Lo que nosotros estaríamos diciendo, ¿saben qué? Estamos comenzando a explorar partes de las regiones parte de la región factible. Pero ¿existe algún criterio de optimalidad sobre eso? No, es en base a lo que nosotros consideramos, pero puede haber muchas más interrelaciones que nosotros no conseguimos ver. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer aquí es definir algo más. Nosotros podríamos definir, ¿saben qué? Pero sabemos que existen barrios que nosotros no vamos a conseguir atender. Por lo tanto, decimos, barrio, esto será 1, si el barrio 1, o si el barrio I, para I igual 1 hasta 11, es atendido por una estación de bomberos. ¿Quién tiene menos población, el 7 o el 11? Claro, que si elimino el 3, igual voy a estar eliminando dos barrios. Y 0, No, uno Construyo solo. el 3 y caso el contrario. 9 y cubra todos menos el 7. Y el 7 tiene 1000 personas. Y el 1, Claro, pero el 11 tiene más gente que Y el... observe que ahí entonces, en ese caso, nuestro problema ya no sería un problema de minimizar el número de estaciones de bomberos. ¿Cuál podría ser qué es lo que nosotros podríamos definir como restricción? Podría ser una condición maximizar La cantidad. la cobertura de las verificaciones. Por ejemplo, podríamos decir que buscamos maximizar. Si es que doy cobertura al barrio 1, por ejemplo, si es que consigo llegar al barrio 1, ¿cuántas edificaciones puedo decir que voy a atender? Didi. La del barrio 1. Didi. 2, 3, 4 y 1. No, no tenía. número de edificaciones. 823. Como correcaminos. Didi. Observe que si es que nosotros no conseguimos con ninguna estación llegar al barrio 1, por lo tanto, esto va a ser un valor de 0 y aquí tendremos 0, ¿verdad? Para el caso del 2 sería 1242 por 2 más, en el caso 11, 1320 Entonces, por 11. 120 y 11. Ya. Ok. 8:23 minutos 42. Ay. 42. Para que esta variable y sub 1 tenga un valor, lo que nosotros buscaríamos es que esta variable tenga un valor de 1, ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando maximizar. Pero para que esa variable tenga un valor de 1, ¿qué es lo que tenemos que tener acá?
Si X1, X2, X3 y X4 es igual a 0, es decir, no tenemos ninguna estación de bombero de aquí. Por lo tanto, este valor de aquí va a ser 0. Por lo tanto, I sub 1 no podrá tomar un valor de... Por lo tanto, existe un límite para I sub 1. Que será X1 más X2 más X3 más X más X4. ¿Qué? Exacto. Y es menor o igual que X1. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que para decir que una estación que un barrio es atendido por una estación de bomberos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tiene que existir por lo menos una estación de bomberos, ya sea en el mismo barrio o en el barrio adyacente. Tiene que existir por lo menos uno para decir que ese barrio va a ser atendido. ¿Verdad? O sea, esto es lo que nosotros estamos diciendo, que esto de aquí tiene que ser mayor o igual que I sub 1. No entendí. Pero estoy entendiendo. X1, X2, X3 tiene de valor 1. Es booleano, ¿cierto? Profe, Yeah. X1, X2, X3, X4 tiene valor 1, es booleano. O 1, 0. 1 o 0. Es mayor que X. Tengo una duda existencial. Pero diga. Porque Dale, pregunto. sí, es que. Te dice mayor o igual. Entonces podría ser Sí, 0. o sea, reescribir lo que teníamos Podría allá. ser 0. Es que si corro el mismo modelo que teníamos antes, sin una variable auxiliar, o sea, sin una segunda variable, y como lo maximizo con esa nueva función objetivo, y establezco que la suma de las x tiene que ser igual a 2, ¿no debería darme el problema? Sí, no, porque a mí me pasó de que se está sumando dos veces una misma ciudad. Por ejemplo, hay una solución que se suma dos veces la misma ciudad. ¿Qué es lo que tiene que suceder con la cantidad de X1 más X2 más X11? ¿Cómo tiene que ser esto? ¿Cuántos podemos construir? menor o igual a ¿Cuántos 2. 2. más Claro, 2, ¿verdad? Eso es por el número de estación. sí. A eso me refiero, que en el fondo si yo, lo que mismo que habíamos hecho antes, lo corro de nuevo con esa nueva función objetiva, en el fondo maximizando el X1 más el X2 más lo que sea, por la cantidad de edificaciones que hay. No, porque esos son los barrios, no son las estaciones. ¿Será que hay algo que nosotros podemos, si seguimos esa lógica, nosotros podríamos graficar lo siguiente? Aquí, cuando nosotros consideramos esto, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cuál es la cantidad total de edificaciones que podemos atender? Claro. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos tener un total de edificaciones. Si nosotros decimos que son número de estaciones, si tenemos 3 estaciones, nosotros sabemos que vamos a atender el total, porque eso ya nosotros lo probamos anteriormente. Por lo tanto, eso estaría por aquí. Pero ¿qué es lo que sucede si es que nosotros decimos que ahora tenemos solamente presupuesto para 2 de ellos? Entonces, si tenemos presupuesto solamente para 2, nosotros sabemos que el número de edificaciones va a ser menor, estará por aquí.
podríamos decir como autoridad qué sucede si es que nosotros tenemos presupuesto solamente para uno. Por acá. ¿Verdad? O sea que ¿qué es lo que nosotros podemos concluir aquí con esto? Que el caso anterior, si es que nosotros vamos trabajando con esta parte de aquí, con el número de edificaciones, nosotros podríamos tener aquí como un caso particular lo que nosotros habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? O sea que podríamos llegar a tener el total de edificaciones atendidas en ese caso. ¿Y qué es lo que para qué nos va a servir un gráfico de este tipo? ¿Para qué utilizarían ustedes un gráfico de este tipo? Para maximizar la cantidad de edificios que pueda cubrir, ¿no? Pónganse el caso de que tiene una autoridad. Una autoridad tiene un presupuesto limitado y tiene muchos requerimientos. Probablemente, ¿qué es lo que va a decir? Mira, pasar aquí, ¿qué porcentaje? Aquí estoy dando cobertura a un 100% de las edificaciones. Con 2 doy cobertura a un 98% de las edificaciones. Construir uno más y que implica cuánto en presupuesto voy a conseguir solamente 2%. Y ese presupuesto yo podría dedicarlo a otra cosa. Y dice, ¿y qué hago con el restante de los barrios? Bueno, busco alguna manera alternativa de cómo atender, pero ya no con ese presupuesto. Prendo fuego. ¿Sí? Casi no tengo el barrio. Los mato a todos. Pero observe qué es lo que usted puede decir aquí. Usted podría comenzar a probar. Dice, si es que yo estoy definiendo, por ejemplo, asumamos que ustedes dicen, yo voy a garantizar, tengo una estrategia y digo, ¿sabes qué? Estoy compitiendo por tiempo de respuesta. Vendo mis productos y garantizo que voy a llegar con los productos hacia el cliente, voy a llegar dentro de 3 horas. ¿Qué es lo que me va a decir una información de este tipo? Yo tendré aquí todos los barrios, ¿y qué es lo que me va a decir aquí? ¿Dónde, en qué locales debería construir los puntos de reparto de manera tal que, ¿cómo voy a colocar estos unos aquí? Que sean menores a 3 horas. Menores iguales a 3 horas, ahí comenzarán a aparecer los unos. Y aquí, ¿qué es lo que van a aparecer? Te van a decir, mira, tienes que arrendar todos estos locales para que consigas atender esos puntos, ¿verdad? Y ahí pueden comenzar después ustedes a probar. Dicen, ¿y qué es lo que sucede? Tengo una demanda estimada para cada uno de estos puntos, ¿y qué es lo que van a decir? ¿Cuánto gano? ¿Cuál es el beneficio que obtengo de ir construyendo más una estación o un punto más de atención? ¿Verdad? Y ahí ustedes van a tener su costo-beneficio, ¿les conviene o no incluir? Puede que, si ustedes van a decir, pero para mí, dentro de los valores, el primer criterio con el cual estoy ganando mercado sea, por ejemplo, el tiempo de respuesta. Bueno, si el tiempo de respuesta, ustedes van a decir cuánto es el costo de ese tiempo de respuesta. ¿Será que con 3 horas es suficiente? Y si entra otro competidor y dice, mira, ¿sabes qué? El otro competidor dice que va a llegar en 2 horas y media. Pues bien, ¿cuál es el costo que voy a tener que incurrir para poder competir en ese caso? ¿Y dónde localizarían en ese caso? Entonces, ¿Con 2? Tengo que hacer que una restricción que por Necesitaríamos entonces una variable más que indique
Y quisiera mostrar el cuento. La suma de esos. Y después. Ah, ya no entiendo lo que está haciendo la matriz. Prefiero que me lo explique esto para... Bien. Vamos al break. Ya. Sí. ¿Qué van a cerrar? 10 minutos. ¿Vamos o no vamos? ¿Sí? ¿Vamos o no? Ya.